Amada Iglesia de Dios, los saludo en el nombre de nuestro Señor. Paz a vosotros, hermanos. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y antes de iniciar con este mensaje, pregunto a la iglesia, ¿cómo se encuentran, hermanos? Espiritualmente, ¿cómo nos encontramos, hermanos? ¿Fortalecidos o cómo nos encontramos? Fortalecidos, ¿verdad, hermanos? Quisiera, hermanos, que me apoyen con unas palabras que dice la palabra de nuestro Dios. Ya los hice sentarse, hermanos, pero así desde su lugar en que están, quisiera que me ayuden, hermanos, con las Sagradas Escrituras, abriendo en el libro de Amós, hermanos, capítulo 3, versículo 7. Lo tenemos en esta parte de enfrente, hermanos, pero también me gustaría que hagamos uso de las Sagradas Escrituras para que entendamos la palabra de nuestro Dios. ¿Se encuentran ahí, hermanos? Vamos a leer todos unidos, así en la postura en que están, hermanos, sentados. Vamos a leer este versículo 7 a la voz de 3, hermanos. La palabra de Dios dice de esta manera: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Amén. Y hermanos, en el transcurso de esta semana preparaba este mensaje y efectivamente, hermanos, como mencionan nuestros hermanos, en su momento le pedía a Dios que se manifestara en este hombre. Pedía sabiduría. Y esto, hermanos, porque estamos viviendo tiempos difíciles mundialmente. Y quizás muchos de los que estamos en la iglesia de Dios, hermanos, se está apagando su fe. Es por eso que preguntaba con estas palabras al inicio de este mensaje, amada iglesia, ¿cómo te encuentras espiritualmente? ¿Cómo está tu fe espiritualmente? ¿Cómo estamos instruidos en la doctrina actualmente, hermanos? Y para esto, hermanos, me gustaría que me apoyen 3 hermanos valientes, hermanos. Un joven, una hermana de la fraternidad femenil y un hermano de la fraternidad varonil, hermanos. ¿Quién me puede apoyar, hermanos? Nuestra hermana María. ¿Quién más, hermanos? Es una sola pregunta. ¿Algún joven, hermano? ¿Algún varón? Nuestro hermano Antonio, solamente hace falta algún joven, quizás no alcanzo a ver de este lugar, hermanos. ¿Quién es aquel joven valiente? Y luego decimos, hermanos, la juventud es la iglesia del mañana, ¿verdad? Nuestro hermano Ramsés. La pregunta es, hermano, ¿usted sabe el día y la hora de la venida del Señor Jesús? Hermano Ramsés.
Nuestro hermano Antonio, ¿usted sabe la hora, el día y la hora de la venida del Señor Jesús? ¿Y nuestra hermana María? No sabe. Pueden tomar sus lugares, hermanos. ¿Qué pasaría, hermanos, si yo les dijera que si hay un día, si hay una hora? ¿Qué me dirían ustedes como iglesia, hermanos? Es un mentiroso, ¿verdad? Eres un mentiroso. Y es por eso, hermanos, que debemos estar instruidos en la doctrina de la iglesia de Dios. El tema de hoy, el día y la hora de la venida del Señor, hermanos. Y si tienen sus sagradas escrituras, hermanos, todo con este libro que tengo en mis manos y que ustedes también lo tienen, hermanos, todo viene ahí. Para que el día de mañana, hermanos, si alguien se nos acerca y nos dice, yo ya sé cuándo va a venir el Señor Jesucristo por segunda vez, el día y la hora exacta, no caigamos, hermanos. El tema que abordaremos es, sin duda alguna, un pilar dentro de la doctrina de la iglesia de Dios. Y uno de los grandes fundamentos de fe de todos aquellos que esperamos la promesa ¿de quién, hermanos? De Dios, hermanos, de Dios. Y hermanos, dice que pasan los tiempos y muchos de nuestros hermanos en la fe han ido a descansar al polvo de la tierra con una sola esperanza. ¿De qué, hermanos? Aquellos que hicieron la voluntad de nuestro Dios, ¿cuál es esa esperanza? Serán levantados, ¿verdad? Y los vivos tenemos la doctrina en que vendrá por segunda vez nuestro Señor Jesucristo. Esa es la enseñanza, hermanos. Y quizás en el transcurso de estos tiempos se ha despertado en toda la existencia de la iglesia de Dios el saber el día y la hora de la venida. ¿De quién, hermanos? ¿De quién estamos hablando? De nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y quizás, hermanos, lo tenemos en las Sagradas Escrituras. Nosotros, hermanos, que podemos ver, podemos visualizar, podemos leer, hermanos, y que estamos estudiados, hermanos, y yo sé que todos podemos leer, hermanos, la palabra de Dios lo menciona. En su momento los apóstoles le hacían la pregunta a nuestro Señor, ¿y qué acontecimiento habría acerca de su segunda venida? Y es ahora, hermanos, donde sí pido de su apoyo, hermanos, que si tienen las Sagradas Escrituras, ocúpalo, para que, hermanos, no piensen que este hombre que está en este lugar esté hablando palabras no acordes a la doctrina. Y dice la palabra, hermanos, allá en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 3, hermanos. Ya les mencionaba anteriormente, hermanos, que en su momento los apóstoles le hacían la pregunta a nuestro Señor, ¿y qué acontecimientos habría acerca de su segunda venida? Y el maestro, hermanos, expresaba estas palabras con estas líneas escritas en las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 24, versículo 3, hermanos. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos,
¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Quizás, hermanos, en aquel tiempo, cuando estaban en aquel monte, los apóstoles esperaban una respuesta precisa, hermanos. Quizás, hermanos, si en su momento nosotros como hombres estuviéramos en ese momento, ¿qué pediríamos al Señor? Que nos diera el día y la hora exacta en que Él vendría por segunda vez. Y quizás, hermanos, nosotros estuviéramos preparados, estuviéramos listos para recibir al Maestro por segunda vez. Quizás los apóstoles esperaban una respuesta específica al realizar la pregunta: ¿cuándo? ¿Cuándo será ese día? Dinos la hora. Es lo que esperaban los apóstoles, y con estas palabras que menciona el Evangelio nos deja ver que buscaban saber el tiempo preciso en que este suceso se daría a conocer. Sin embargo, la respuesta no llegó en la forma en como ellos la buscaban, pues el Maestro les contestó con un mensaje importante, hermanos. El Maestro les contestó con un mensaje importante y contundente para la vida de aquellos apóstoles y para la generación en generación, hermanos. Mateo capítulo 24, versículo 4, hermanos. Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, ¿qué, hermanos? Yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Y quizás, hermanos, nosotros como hombres, si nos hemos puesto a leer, hermanos, yo buscaba una lista de falsos cristos. Y desde los años de 1900, hay muchos hombres que se decían, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañaban. ¿Cómo estamos espiritualmente hoy en día? ¿Cómo estamos adoctrinados, hermanos, actualmente hoy en día? El Señor Jesús enlista una serie de acontecimientos que se tendría que manifestar en el mundo, mencionado en la bendita palabra de nuestro Dios. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y entonces mencionaba el Maestro, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hacía mención también con estas palabras que en su momento habría pestilencias, en su momento habría hambres, en su momento habría terremotos. Y es triste, hermanos, estas palabras cuando menciona, os entregarán para ser afligidos y aborrecidos por causa de mi nombre. Se entregarán unos a otros, se aborrecerán.
Y quizás, hermanos, hoy escuchaba a los hermanos decir, busquemos la unidad, busquemos amarnos unos a otros. Como lo menciona su palabra, busquemos el amor fraternal. Pero es explícita la palabra de Dios cuando menciona, se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Y además, hermanos, también mencionaba, se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. La caridad se refrenará por el aumento de la maldad. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, engañando, dice la palabra de Dios, engañando aún a los escogidos. Y es muy triste, hermanos, ver cómo ministros de la iglesia de Dios, estando por años en la iglesia, empiecen a predicar cosas que no son de acuerdo a la doctrina. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, engañando aún a los escogidos. ¿Cómo está nuestra fe actualmente, hermanos? ¿Cómo estamos espiritualmente, hermanos? Ante todos estos eventos mencionados por el maestro, no recibieron la respuesta al cuestionamiento original, el saber el día y la hora de su venida. El maestro solo indica dos aspectos importantes para la generación pasada y para esta y la que está por venir. Mateo capítulo 24, versículo 8, hermanos. Mencionaba con estas palabras, y todas estas cosas, principio de dolores. Y hermanos, quizás a veces nosotros nos confundimos y solamente porque vemos que ya aconteció un terremoto decimos, ya está pasando. Vemos que hay hambres, ya está pasando. Tenemos que estar prestos, hermanos, dispuestos en todo momento. Porque anexaba, hermanos, mencionaba con estas palabras el maestro, aquellos apóstoles en aquel momento. Y estas palabras es para nuestra generación. Y la próxima generación, hermanos, Mateo capítulo 24, versículo 13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. He mencionado anteriormente, hermanos, me gustaría que todos tengamos ese llamado. Me gustaría que todos estemos en aquel gran día, hermanos. Pero menciona el maestro, le mencionaba a los apóstoles y nos menciona a nosotros y a nuestra próxima generación, hermanos. Mas el que perseverare hasta el fin, este
serás salvo. Y quizás llegamos a pensar, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo no contestó con precisión a la pregunta que hacían los apóstoles? ¿Por qué solo enlista acontecimientos y no es preciso en lo que cuestionaba? Y quizás, hermanos, es por alguna razón. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia de Dios cuando sabemos que ya va a llegar el día de reposo, hermanos? ¿Acaso no estamos listos? ¿Acaso no estamos prestos y dispuestos para acercarnos, hermanos, para recibir el día de reposo? Ahora imaginémonos, hermanos, si el maestro hubiera dicho con estas palabras, tal día y tal hora voy a regresar. ¿Qué haría la iglesia de Dios, hermanos? Quizás hasta ocuparíamos los primeros lugares. Dejaríamos nuestros negocios. Dejaríamos nuestro trabajo. Y estaríamos presentes. Consideremos lo que el Señor Jesús dice acerca de la forma en cómo sería o cómo será su venida. Mateo capítulo 24, versículo 27. Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y más adelante, hermanos, en ese mismo libro, Mateo capítulo 24, versículo 30, hermanos, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Ahora pregunto, hermanos, ¿cuántos de los que estamos en este lugar estamos dispuestos, hermanos, hoy, hermanos, en este tiempo, para recibir al Maestro? ¿Cuántos de los que estamos en este lugar estamos listos para recibir al Maestro? Y quizás unos diríamos, aún me falta. Aún no estoy listo. Tengo miedo. Y quizás, hermanos, estamos siendo como aquellas vírgenes que no cogieron aceite de más para recibir al Maestro. Quizás nos está dando la oportunidad nuestro Dios para cambiar, hermanos. Pero seguimos llevando nuestra misma rutina de vida. El Señor Jesús da a conocer que su venida será total y absolutamente presencial y visible para todos. Esto coincide y se refuerza al mismo tiempo con la revelación de Juan en el Apocalipsis, cuando dice, allá en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, hermanos. Si tienen la oportunidad de leerlo, hermanos. Si tienen la oportunidad de hojear sus sagradas escrituras y ver, hermanos, estas palabras. He aquí que viene con las nubes.
y todo ojo le verá. Y quizás, hermanos, nosotros cuando no estamos adoctrinados en la doctrina, a veces escuchamos noticias, hermanos, de otros países, de que ya llegó el Señor Jesucristo, y creemos, hermanos. Yo tenía alrededor, hermanos, de 10 a 12 años, cuando escuchaba que el Señor Jesucristo había vuelto por segunda vez y que estaba allá en el país de Brasil, hermanos. Y era un niño y, hermanos, yo creía esta noticia. Porque quizás no estaba adoctrinado. No leía la palabra de Dios. Y muchos, hermanos, pueden creer a falsas noticias. Pero lo menciona, hermanos, en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes. ¿Y qué, hermano? Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Hasta este momento seguimos sin tener definición por parte del Señor Jesús respecto al día y la hora de su venida. Y hermanos, yo iniciaba con este mensaje preguntándoles, ¿alguno de los que estamos aquí sabe exactamente el día y la hora de la venida del Señor Jesucristo, hermanos? Y es bueno saber, hermanos, es bueno escuchar lo que mencionaban ustedes. Nadie sabe el día y la hora. Para enriquecer las señales previas a su venida, el Señor Jesucristo hace dos analogías adicionales. La primera, Marcos capítulo 13, versículo 28, hermanos. Mencionado la palabra de nuestro Dios, habla de esta manera: de la higuera aprended la parábola. El Señor nos pide atención al tiempo de su venida, hermanos. De la misma manera en que la higuera empieza a enternecer sus ramas, lo cual indica que el verano está cerca. Y por lo tanto, esa rama se llenará de hojas que representan los acontecimientos previos a su venida. Y entonces vendrá el tiempo del fruto entre verano y otoño. Además, hermanos, además de esto, lo especifica allá en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 33, hermanos, donde expresaba las palabras el Señor a sus apóstoles, a sus discípulos, hermanos. Así también vosotros, cuando viereis todas las cosas, sabed que está cercano a las puertas. Hermano,
hermana. La exhortación es que aprendamos a conocer los tiempos y a entender todas estas señales que mencionaba el maestro. Y sí, hermano, los tiempos son malos. Actualmente, hermanos, hay mucha maldad. No solamente en este país. Actualmente hay atentados de guerras. Y hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia de Dios? ¿Estamos dispuestos para recibir al Maestro? O quizás somos hermanos que pedimos a gritos que se tarde un poquito más porque aún no estoy listo, aún no estoy preparado para recibir al Maestro. La segunda, Mateo capítulo 24, versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasaba en ese momento, hermano, hermana de la iglesia de Dios? ¿Qué pasaba en aquel tiempo de Noé? La maldad era mucha, hermanos. Y quizás, hermanos, nosotros como hombres, o quizás ustedes como mujeres y en todo el mundo, hermanos, por más que está expresado, está escrito en la palabra de nuestro Dios, no queremos escuchar, no queremos atender al llamado, no queremos escuchar el consejo. Y seguimos en la maldad del mundo, pensando, hermanos, que es algo bueno, pensando que está bien lo que hacemos. Mas como en los días de Noé, así también, así será la venida del Hijo del Hombre. Nuestro Señor Jesús es quien se encarga de recordarnos cuál era la condición de pecado e incredulidad de aquellos que vivían en el tiempo de Noé. Mateo capítulo 24, versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, y casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró al arca. Y quizás, hermanos, nosotros pudiera ser que vivamos como en ese tiempo. Por más que predicaba Noé, la gente no quería escuchar, no quería oír. Quizás hoy en la actualidad, hermanos, nuestros hermanos nos hablan de la palabra de Dios y no queremos
escuchar, no queremos oír. Y pensamos como en aquella generación o como en aquel tiempo, aún falta mucho. O quizás, hermanos, somos necios y tomamos como a loco. A los que nos predican. Pero dice la palabra de nuestro Dios, hasta el día que Noé entró al arca. Basta solo recordar que Dios había señalado que salvó a Noé y ¿a quién, hermanos? Y a su familia, sus 3 hijos, ¿y quién más, hermanos? Y sus 3 nueras, ¿verdad? Y la esposa de Noé. Toda la tierra estaba corrompida y tomó la decisión de destruir con la tierra a todos sus moradores. Algo muy importante es que, a pesar de las advertencias, la gente no quiso entender, la gente no quiso escuchar que se acercaba el juicio de Dios. Y todos, hermanos, los que hemos leído esta palabra en esta escritura, hermanos, finalmente llegó el momento en que Dios selló esa puerta para que nadie más entrara, haciendo que pereciera toda carne. Hoy es el momento, hermanos. Hoy es el tiempo. Busquemos realmente amar a Dios con un corazón sincero. No seamos, hermanos, como en aquel tiempo del año 2020, cuando una enfermedad doblegó a un mundo entero, hermanos. Y entonces sí, la iglesia de Dios estaba llena, estaba completamente llena. Y tengo un recuerdo en mi mente, hermanos, un día, recepción de sábado. Estas bancas estaban llenas. ¿Por qué esperamos, hermanos, a que venga una enfermedad a nuestras vidas? ¿Por qué esperamos a que nos vaya mal en nuestras vidas para que realmente nos acordemos de que está Dios? Quizás en aquel tiempo, hermanos, no quiso escuchar la gente. Y entró Noé al arca y la puerta fue sellada, hermanos. Sin duda alguna, cabe una gran reflexión en cada uno de nosotros, para que estemos siempre atentos a las señales que acontecen en este mundo, pero sobre todo para que no menospreciemos la predicación de sus siervos, y aún con mayor frecuencia en este tiempo. Nos exhortan a mantener
nuestras lámparas con suficiente aceite, hermano y hermana, así como aquellas vírgenes prudentes. Debemos entender que Dios ha usado a sus profetas para declarar señales que nos ayuden a entender los tiempos y el cumplimiento previo a su venida. Veamos lo que menciona, hermanos, allá en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 2. Y yo os tomaré de las gentes, y os juntaré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Hace mención al retorno del pueblo de Israel. ¿A dónde, hermanos? A su tierra. Zacarías, hermanos, capítulo 14, versículo 2. Porque yo reuniré todas las gentes en batalla en contra de Jerusalén, y la ciudad será tomada y saqueada, serán las casas y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Hace mención, hermanos, al inicio de la guerra del Armagedón, cuando todas las naciones vayan en contra de ¿quién? Del pueblo de Israel, hermanos. Pero quizás llegamos a la pregunta, ¿y el día y la hora? Y quizás, hermanos, nosotros esperamos ese momento, ¿verdad? En que diga el hermano que está predicando, pero ¿y el día y la hora cuándo va a ser? Mateo capítulo 24, versículo 42, hermanos. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Cuando alguien se nos acerque a nosotros, hermanos, diciéndonos, yo conozco el día, yo sé la hora en que ha de venir el Señor Jesús por segunda vez, no le creas, no lo escuches, porque te puedes perder, amado hermano o amada hermana. Amados hermanos, que nada distraiga nuestra fe. El día y la hora de la venida del Señor nadie sabe, solo el Padre Celestial lo sabe. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? ¿O no están de acuerdo? Si no están de acuerdo, hermanos, lo vamos a ver con las Sagradas Escrituras. Escrituralmente lo menciona, hermanos, Mateo capítulo 24, versículo 36. Empero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. ¿Queda claro esta parte, hermanos, hermanas de la Iglesia de Dios? Para que no seamos movidos por doquier. Para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquier, hermanos. Empero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Quizás esto es con el propósito
de que en todo momento nuestro espíritu esté presto y dispuesto a servir a Dios. Buscar con ahínco ver el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Y con ello, saber que hemos vencido y habremos ganado la vida eterna. Y por último, hermanos, Mateo capítulo 25, versículo 13. Velad. Le mencionaba al tiempo antiguo, a las generaciones pasadas, a esta generación y a la generación que está por venir. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que el amor de Dios sea con todos. Paz a vosotros, hermanos. Que Dios bendiga mi hermano diáconos que nos trajo la palabra de nuestro Dios. Y ciertamente, mis hermanos, nadie sabe ni la hora ni el día. Pero hoy nuestro Dios nos ha profetizado, nos ha enseñado, nos está preparando, mis hermanos, para que estemos alerta. Que cuando llegue ese día, mis hermanos, podamos decir, estamos realmente preparados para recibir al Hijo de Dios.